¿Qué es lo que vamos a recordar acá? Básicamente es esto. Después de todos los intentos de introducir el oxígeno, y es algo que fisiológicamente lo tenemos disponible en forma gratuita, llegó esto, lo que es el oxígeno líquido. Les voy a mostrar la diferencia. El oxígeno gaseoso, el oxígeno gaseoso es el que ustedes han visto en los cilindros, pero los problemas que ha generado su altísima demanda con problemas o patologías respiratorias han hecho de que escasee. Entonces, ya en 1967 se ha creado el oxígeno líquido. Que esto es importante en el hospital porque nace de una central. Ya han debido escuchar en los hospitales, se ha comprado una central de oxígeno. Entonces, esto implica de que la relación es 1:4. Por ejemplo, 1 litro de oxígeno líquido genera 8 o 4 litros de oxígeno gaseoso. O sea, conviene que el hospital tenga esto, por supuesto, y no que vayan comprando cilindros cada cierto tiempo. Entonces, ya les mencioné que a nivel del mar la presión barométrica es esta. Pero ¿por qué tiene ese valor? Fíjense, a nivel alveolar tenemos el oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y agüita y otros. ¿Y cuánto de porcentaje tiene en el alveolo el nitrógeno? Pues básicamente el parangón o el similar de esto, que es 70%. Eso también es del alveolo. Entonces, esto en relación a milímetros de mercurio es casi 600. Muy poquitito el dióxido de carbono, 0,30, y muy poquitito también oxígeno. Sumando, pues nos da 760. Entonces, fíjense, por eso a nivel del mar tenemos 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica o barométrica. Ahora, ¿cómo era la cosa? Por cada 10 metros que subimos, ¿la presión barométrica subía o bajaba? Eso es regla, ¿no? Y ahora les voy a mostrar la relación, porque en Bolivia esto es completamente diferente. Nosotros en Cochabamba tenemos 560 milímetros de mercurio de presión barométrica. En La Paz, en la parte más alta, en el alto, es 500 más o menos. Después en La Paz per se, en la ciudad, es 514, 515 más o menos. Y un poquito más es en la zona sur, que es más alta, ¿no? Entonces, esa relación fisiológica cambia en Cochabamba, cambia en La Paz, cambia en las poblaciones a nivel del mar. Es por eso que ahora es interesante mencionar de que hay muchos estudios que están evaluando las patologías en la altura, ¿no? Y no a nivel del mar. Todo esto es a nivel del mar. Pues no podemos adaptarnos a eso. Cirugías cardíacas, problemas pulmonares, EPOC, etc. Todo se está estudiando en la altura. Es por eso que hay un comité de altura a nivel latinoamericano y están haciendo bastante investigación. Ya les comenté que el oxígeno está unido a la hemoglobina. Eso, correcto. Y esta afinidad va a depender de la demanda. Si la doctora de aquí a una hora va a hacer ejercicio, la afinidad del oxígeno a la hemoglobina aumenta o disminuye. Disminuye, porque tiene que salir. Y eso implica el conocer la curva de disociación de oxígeno. Y esto se une pues acá a las unidades pirrólicas, el M, 4 grupos M. Entonces, el glóbulo rojo tiene, o la hemoglobina tiene, un grupo de proteínas, que es la globulina, y un grupo de hierro. Entonces, cuando pasa 120 días, esto se disgrega, se elimina obviamente en el vaso, pero se reutiliza la proteína y se reutiliza el hierro. El hierro se transporta como transferrina y pues puede estar disponible para otros glóbulos rojos, ¿no? Entonces, gran parte está unido a la hemoglobina. Muy poquitito, 0,03 es más o menos lo que está unido al plasma. Casi nada. Entonces, ahí está. La curva de disociación de oximoglobina es esta, ¿no?
Esta es la S itálica que ustedes en fisiología han visto. Tomen en cuenta la PO2 y la saturación de oxígeno. Entonces, habitualmente se desvía al lado derecho cuando la hemoglobina tiene menos avidez por el oxígeno. En el caso del autor, hace ejercicio, entonces básicamente se va a ir al lado derecho. Entonces se dan cuenta, o son situaciones donde hay ejercicio, hay estrés, hay fiebre, hay acidosis. Todos estos elementos hacen que se desvíe al lado derecho. Pero eso tiene que ser tolerado y equilibrado, de modo que se mantenga esa curva de la disociación de oxígeno. Al contrario, un paciente pasivo que está con hipotermia, que está alcalótico, sedentario, etc., tiene la tendencia a irse al lado izquierdo, de modo que la afinidad aumenta. La hemoglobina tiene mucha avidez al oxígeno. Entonces, por eso se queda básicamente en la hemoglobina el oxígeno. Y esto se representa mejor acá. A la derecha, fíjense, pacientes acidóticos, hiperventilando, febriles. Esto también, el 2,3-difosfoglicerato, que es un elemento que también ayuda a que esté, su disminución ayuda a que esté afín el oxígeno de la hemoglobina. Pero cuando se eleva, pues nada, tiene que eliminarse e ir a los tejidos. ¿Qué es importante acá? Fíjense, esta meseta. Esta meseta implica que a pesar de la hipoxemia que tengamos, vamos a tener buena saturación de oxígeno. Aquí hay un punto que se llama esto. Casi. P50, casi. Donde dice que la PO2 está en 50 y la saturación de oxígeno más o menos similar. ¿Y qué implica esto? Por decir, en un paciente normal, 70 kilos, delgado, etc., estamos acá. Mi PO2 está en 90 o 100. Mi saturación va a seguir en 90. Mi PO2 va a bajar a 80. Mi saturación casi sigue igual. Mi PO2 va a bajar a 70. Mi saturación 85, 86 más o menos. Entonces, no importa si baja bastante mi PO2, pero hay un buen periodo donde se mantiene la saturación por encima de 85, 88, por ejemplo. ¿Entienden eso, no? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos una adaptación a la hipoxemia de buenos minutos. En realidad son 4 minutos. A partir de los 4 minutos ya hay lesión cerebral. Entonces, antes de llegar a eso, pues obviamente, si tienes un paciente que está con hipoxemia, buen parada, haga masaje, mínimamente. Por eso implica de que es re importante hacer lo más rápido posible el masaje cardíaco. Sin embargo, en pacientes obesos, niños y otros con problemas pulmonares, esta meseta es realmente cortita. Realmente cortita. ¿Qué quiere decir? De que estás 1 minuto con hipoxemia y en 1 minuto baja la saturación a 50. Entonces aquí hemos esperado casi 4 minutos nosotros. Entonces esta meseta nos sirve para tolerar estos periodos de hipoxemia. Esto es sabio. Obviamente no es bueno para los pacientes con patologías, obesidad, los muy chiquititos, los niños, patologías pulmonares. Rápidamente baja la saturación. Entonces, si la saturación baja a 70, no saben lo difícil que es recuperar. Apenas sube. Y obviamente lo recuperas con amor. Pero hasta eso pueden ser pagos. Entonces, ojo con esto, ¿no? La tolerancia, gracias a esta meseta, es importante en la mayoría de los pacientes, no en todos. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Ya les expliqué. ¿Verdad? Liberación de oxígeno, consumo de oxígeno. ¿No? Bueno, ahí está. Básicamente, ¿qué implica eso? Nosotros tenemos la VO2 y la VO2. Liberación, consumo de oxígeno. ¿De qué depende esto? Pues de la afinidad del oxígeno a la hemoglobina y pues de la necesidad de los tejidos. Y esto se mantiene en un equilibrio. Esto es una balanza. Un equilibrio. Por eso estamos como estamos, buen llenado capilar, buena saturación, etc. Sin embargo,
Si esto aumenta, esto les he explicado, y el consumo aumenta, ¿qué pasa? La hemoglobina tiene que liberar más oxígeno, el paciente tiene que hiperventilar, recuperar más oxígeno. Eso se tolera y se equilibra fácilmente. ¿Cómo nos damos cuenta? Con esa fórmula. La DO2 es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. ¿Hemos visto eso? Ahí está. Aquí está. La DO2 es el contenido arterial de oxígeno. Esto es índice cardíaco. La diferencia del gasto cardíaco con el índice cardíaco es esto, el área de superficie corporal. El gasto cardíaco es sin el cálculo del área de superficie corporal, en cambio el índice sí. Por lo que pues, el índice cardíaco va a ser más bajito, más o menos la mitad. Si por decir tenemos un gasto cardíaco que está en 6, el índice cardíaco en 3, 2.5, más o menos. ¿Por qué? Porque utiliza el área de superficie corporal total. Entonces, ustedes ya saben que el gasto cardíaco está acá. El gasto cardíaco toma en cuenta, eso sí hemos hablado, la frecuencia cardíaca y el volumen minuto, ¿ok? Que es la cantidad de sangre que se expulsa en un minuto por cada latido, ¿no? Entre 60, 70 o 100 latidos. Entonces, si se fijan, si yo mejoro la frecuencia cardíaca, voy a mejorar el gasto, voy a mejorar la liberación de oxígeno y esto se equilibra. Pero ¿cómo puedo mejorar la frecuencia cardíaca? ¿Cuál es la primera medida que nosotros hacemos en un paciente cuando llega a la emergencia, está febril, con dolor, está con diarrea? ¿Qué es lo que le hago? ¿Qué es lo que le doy? Básicamente es oxígeno, colocar un suerito y monitorizarlo. Pero con el suerito que le voy a dar, soluciones, líquidos. Y a eso se llama precarga. Y la precarga es la llegada de sangre o de líquido a la aurícula derecha y obviamente al ventrículo derecho y ¡pum! Se contrae. Ese es el retorno venoso. Y eso es la ley de Frank-Starling. Así que lo primero que le damos a los pacientes es agua. Si mi paciente sigue taquicárdico, sigue frío, sin orinar, pues ya no voy a usar líquidos, sino voy a mejorar la contractilidad. ¿Qué significa? Mejorar la fuerza del corazón. ¿Y qué estimulo? ¿Qué receptores? ¿Se acuerdan? En el corazón. Beta 1, esto es inotrópico. El beta 2 es vasodilatador. Obviamente, si mi paciente está con 130, porque está con diarrea o sangrado, le voy a dar un inotrópico, pues lo voy a empeorar, ¿no? Voy a aumentar de 130 a 150 y lo empeoro. Entonces hay que saber en qué momento utilizar. Y posterior a eso, si aún mi paciente no mejora, tengo que mejorar la poscarga, ¿no? Que es la cantidad, o mejor dicho, la resistencia que tiene el corazón para expulsar o difundir la sangre. Si mi aorta está así chiquitita, bien estrecha, va a trabajar mucho. Entonces, ¿qué tendría que hacer para mejorar la poscarga? Vasodilatadores, ¿no? Hay varios, pues desde el nitrocruciato de sodio, nitroglicerina, pero por supuesto lo mismo. Aquí era si estaba taquicárdico, pues no le doy. Acá si está hipotenso, ¿le voy a dar vasodilatador? No. Entonces hay momentos especiales donde estos pacientes responden a esta teoría. Si mejora el holotropismo, mejora la frecuencia, mejora el gasto, mejora la liberación de oxígeno. ¿Okay? Entonces es por eso que debemos saber esto para hablar de oxígeno. Si al final mi paciente no mejora con volumen, con nada de estas medidas, ¿qué puedo darle tomando en cuenta esto? Esto se llama, ahí está creo, transporte de oxígeno. ¿Qué le tendría que dar al paciente? ¿Perdón? A ver, mejore su respuesta. Azúcar con la hemoglobina como que no baja, ¿no? ¿Qué le tendría que dar al paciente para mejorar el transporte de oxígeno? Está con oxígeno, dijeron. ¿Qué más le puedo dar? Unidad de glóbulos rojos, sangre.
Obviamente hay mucho material al respecto. ¿En qué momento puedo transfundir al paciente? La teoría, y mundialmente se sabe, por debajo de 7 hemoglobina tiene indicación de transfusión, pero puede variar. Entonces, mejoro el transporte de oxígeno con la transfusión de glóbulos rojos. ¿Y cómo entiendo? El contenido arterial de oxígeno es igual a la hemoglobina por la saturación de oxígeno por 1.34. ¿Por qué es importante esto? 1.34. Por cada gramo de hemoglobina se transporta 1.34 mililitros de oxígeno. Entonces, obviamente, si voy a aumentar los gramos de hemoglobina, los mililitros de oxígeno aumentan. Ese es el transporte de oxígeno, ¿no? Entonces es necesario que sepan. El valor normal del gasto del índice cardíaco es esto: de la liberación de oxígeno, 520, 570. Del gasto cardíaco es entre 5 y 8. Del índice cardíaco entre 2.5 y 4 más o menos, la mitad. ¿Por qué? Porque utiliza el área de superficie corporal total. Entonces la hemoglobina transporta oxígeno en una buena cantidad y muy poquitito en el plasma. En cambio, el dióxido de carbono, es importante saber cómo se transporta la mayoría de las veces. Fíjense, en un 70% lo transportamos como, ¿qué es esto? Bicarbonato. Entonces el bicarbonato ya sabemos que se recupera en el riñón o se elimina el riñón en relación con mis necesidades, acidosis, alcalosis, y lo hemos visto con ustedes. Pero también vean que nos sirve para tener dióxido de carbono. Obviamente el dióxido de carbono es algo que lo eliminamos, pero es parte de estos cambios o esta metabolización de varios elementos: ácido carbónico, bicarbonato, agua, CO2, etc. Otro buen porcentaje se transporta en la hemoglobina. Obviamente no va a llegar a cubrir mucha hemoglobina porque hay más oxígeno. Tenemos más oxígeno que dióxido de carbono. Pero si esto se invierte, y ahorita cerrando esta sala, alguien mete un escape de un auto ahí, se cierra la ventana y pues nada, en un minuto nos desmayamos. Porque el dióxido de carbono es muchísimo más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Pero no es más de 23%. ¿Por qué? Porque tenemos más oxígeno. ¿Entienden? Si el dióxido de carbono aumenta, pues obviamente bota todo el oxígeno y este CO2, ¿qué hace? Hay acidosis respiratoria, ¿se acuerdan? Y la acidosis respiratoria puede terminar en una narcosis. ¿Por qué? Porque el CO2 se sube a 60, 70, 80 y se desmaya más. Y muy poquitito disuelto en el plasma, 7%. Eso es importante, entonces, ¿no? Saber que el dióxido de carbono también se transporta muchísimo por la hemoglobina y más todavía con el bicarbonato. El gradiente de VO2, ¿por qué es importante? Acá está. Básicamente, esta es una relación. La relación del gradiente alveolo arterial es muy importante. Si es más de 20, tomando la presión del alveolo y la presión de la arteria, del oxígeno por supuesto, tenemos una pequeña diferencia. Si es más de 20, estamos hablando de una insuficiencia respiratoria tipo 1. Ahora vamos a ver la clasificación. Cuando un paciente tiene dificultad para respirar, está desaturado, pues estamos hablando de insuficiencia. Es lo mismo que un paciente está con una creatinina de 2, no orina, insuficiencia renal. Y la insuficiencia respiratoria se la cataloga básicamente con el nivel de PO2 en la gasometría. Por debajo de 60, ya estamos hablando de insuficiencia respiratoria. Obviamente hay que sumar la taquipnea y otros elementos que implica, por ejemplo, la utilización de músculos accesorios, hasta que traigo bastanteo, etc. Entonces, el tipo 1 es insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica. Esto es pregunta de examen. El tipo 2 es insuficiencia respiratoria tipo 2, pero también se llama hipercápnica. Esto es regla. Paciente con EPOC nunca va a tener insuficiencia respiratoria, sino va a tener insuficiencia ventilatoria, porque retiene CO2, ¿entienden? Entonces esa es la hipercápnica. El tipo 3 no se usa mucho, es el perioperatorio, la insuficiencia respiratoria cuando sale de cirugía el paciente.
con efecto de la anestesia. Y el tipo 4 es el chocado, que está sangrando muchísimo, está con diarrea o realmente séptico. Entonces estos pacientes son los que tienen insuficiencia respiratoria. ¿Perdón? El 1 que era. Tipo 1 o hipoxemia. Tipo 2, hipercápnica o ventilatoria. Tipo 3, perioperatoria. Y el tipo 4, que los chocados. Entonces aquí les voy a mostrar un poquito lo que es importante. Esto es un videito de 5 minutos. ¿Por qué hay una barrera entre el uso de oxígeno y el paciente con COVID? Es por eso que aunque le dé 100% de oxígeno, no mejora el paciente. Y ya vamos a ver que esto es gracias a una inflamación por la respuesta inmune inicial y a veces hay trombosis. Se escucha. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Medici. Mi nombre es Eduardo Paiva y vamos a hablar de por qué el COVID-19 o coronavirus baja la saturación de oxígeno. El oxímetro de pulso es el que mide la saturación de oxígeno de una manera muy fácil y poco invasiva. También mide la frecuencia cardíaca. Vamos a ver por qué casos graves de COVID-19 bajan la saturación de oxígeno. Para entender eso tenemos que saber que el aire que respiramos entra por los pulmones y en los pulmones existen estructuras diminutas llamadas alvéolos. Por los alvéolos ocurre la hematosis. ¿Qué es la hematosis? Es de la difusión de oxígeno desde el alvéolo, del aire que el agua que entra por aquí y se va a los vasos sanguíneos y sale el dióxido de carbono. Vamos a ver que existe entre el alvéolo y los capilares, o sea, por donde pasa el oxígeno desde los alvéolos, va hacia la circulación, y entre estas dos estructuras, entre el alvéolo y los capilares, existe una región denominada membrana alveolo-capilar. Entonces, fíjense que tenemos el alvéolo y el capilar. Entonces, entre el alvéolo y el capilar tenemos la membrana alveolo-capilar, que es por ahí donde difunden gases, en especial el oxígeno. Tenemos la membrana alveolo-capilar y veamos que la membrana alveolo-capilar está formada en dirección alvéolo hacia el capilar por líquido, una capa de líquido y surfactante que sirve para bajar la tensión superficial, por el epitelio alveolar, la membrana basal epitelial, el espacio intersticial que está entre el alvéolo y el capilar, la membrana basal endotelial, o sea, el capilar, y el endotelio. Vamos a ver que el espacio intersticial es muy importante para entender el por qué el oxígeno no difunde hacia el eritrocito. El oxígeno normalmente difunde por la membrana alveolo-capilar y va al eritrocito, donde el eritrocito o glóbulo rojo es el encargado de transportar por medio de las hemoglobinas hacia el resto de nuestro cuerpo. Entonces transporta oxígeno. ¿Qué pasa con la membrana alveolo-capilar? Justamente, ¿qué pasa con el espacio intersticial? Veamos que aquí tenemos el alvéolo, el intersticio y el capilar. Entonces el oxígeno va en sentido alvéolo hacia el capilar, tiene que pasar por el intersticio. ¿Qué pasa? En el capilar nosotros tenemos proteínas plasmáticas y la principal proteína plasmática es la albúmina. La albúmina, en otras palabras, es una proteína que es encargada de atraer el agua. En donde vaya la albúmina, el agua lo va a seguir. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos poros, el endotelio capilar no permite el paso de albúmina hacia el intersticio. Entonces, la albúmina está presente en el capilar, pero muy poco en el intersticio. ¿Qué es lo que pasa? El COVID-19 genera reacciones de nuestro cuerpo y esta reacción libera citocinas inflamatorias. Estas citocinas inflamatorias son muy importantes para este proceso. ¿Por qué? Porque las citocinas inflamatorias que libera nuestro cuerpo en respuesta al COVID-19 va a aumentar la permeabilidad. Entonces, fíjense qué pasa. Estas citocinas aumentan la permeabilidad a los poros capilares. Y este aumento de permeabilidad va a hacer que la albúmina que está en el capilar pase hacia el intersticio. ¿Y qué dijimos que hace la albúmina? Atrae agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un acúmulo de agua o de líquido en el intersticio, causando así un edema pulmonar. Y fíjense, aquí tenemos un alvéolo, un intersticio normal, aquí está la membrana alvéolo capilar, el oxígeno pasa, pero ¿qué pasa? El COVID-19 causó la liberación de citocinas inflamatorias, citocinas
las cuales aumentaron la permeabilidad, aumentaron la presión colon-osmótica, esa es la presión que dan en las proteínas plasmáticas, la albúmina, que pasó hacia el intersticio. Tenemos un edema inflamatorio, causando así la disminución del paso de oxígeno, disminuye ese oxígeno, no es capaz de pasar hacia la circulación para entregar el oxígeno a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque los factores que determinan la rapidez con la que un gas, en este caso el oxígeno, atraviesa la membrana del alvéolo capilar, es el grosor de la membrana, el área superficial de la membrana, el coeficiente de difusión del gas y la diferencia de presión parcial entre los dos compartimientos. ¿Qué nos interesa aquí? El grosor de la membrana. ¿Qué pasa con el grosor de la membrana? El edema generado en el intersticio aumenta el grosor de la membrana. Y a mayor grosor de la membrana, menor difusión del gas, en este caso el oxígeno. O sea, el oxígeno no va a poder hacer la difusión, hacer el paso desde el alvéolo hacia los capilares y tampoco hacia los eritrocitos, que es de donde están los capilares. Fijémonos, aquí tenemos un alvéolo, el oxígeno que normalmente pasa a los capilares, va al eritrocito o glóbulo rojo y se une a la hemoglobina y va a la circulación. Entonces, cuando tenemos un edema, que es del acúmulo de líquido en el intersticio, edema intersticial, este oxígeno no puede difundir, no puede pasar hacia el capilar. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el oxígeno del pulso? Dijimos, mide la saturación de oxígeno. ¿Qué mide la saturación de oxígeno? Mide el porcentaje de oxígeno vinculado o pegado con la hemoglobina de la sangre. La hemoglobina está en los glóbulos rojos. Y entonces, ¿qué pasa si disminuye mi capacidad de difusión del oxígeno desde el alvéolo hacia el capilar? Va a disminuir el oxígeno que está vinculado a la hemoglobina de la sangre, o sea, el contenido de la oxihemoglobina. Aquí tenemos los valores normales del oxímetro de pulso: 95 a 99% de saturación es normal, 91 a 94 hipoxia leve, 86 a 90 hipoxia moderada y menos del 86% hipoxia severa. Uno de los principales signos es la cianosis. La cianosis, que es esa coloración azulada de las extremidades, puede estar en varias partes, depende si el tipo de cianosis es central o periférica. En este caso va a ser una cianosis central, pero no voy a entrar en detalle. Entonces, prácticamente este es el mecanismo que hace que la saturación de oxígeno baje en una persona que está con COVID y está comprometida, tiene un comprometimiento grave pulmonar. Muchas gracias, te mando un abrazo. Más clarito que el agua, esa barrera es gracias a esa inflamación. Y acuérdense, bueno, ustedes, ¿no? Cuando hay líquido en el pulmón, eso se refleja como edema agudo del pulmón, que básicamente tiene eso, pero hay diferencia. El cardiogénico, que es una de las clasificaciones, implica que la presión está aumentada por hipertensión, hipertrofia del ventrículo izquierdo, etc. Entonces, las presiones están aumentadas en los vasos y esto genera aumento de permeabilidad a la fuerza, salida de líquido a la fuerza. En cambio acá no es así. Las uniones intercelulares están así por la inflamación, citocinas, y esto genera pues, la salida de líquido al intersticio, ¿no? Entonces no es cardiogénico, que esta es la segunda clasificación. Aquí está. Esta es lo que quería mostrarles. Por ejemplo, aquí estamos hablando de un cuadro que se llama distrés respiratorio agudo, que es quizás la etapa más avanzada del compromiso pulmonar. Hay mucho líquido, mucha inflamación y el paciente necesita magia, un ventilador. ¿Han escuchado de ese término? Síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Es bastante común y ha sido el pan de cada día en los pacientes con COVID. Ellos tenían este cuadro, pues básicamente dependían de oxígeno y de la máquina. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente, aquí está. Sí, normalmente tiene un valor de más de 300. ¿Qué quiere decir? Hay una relación de la PO2 con la FiO2. A ver, un paciente que está muy bien, por ejemplo, un paciente que está muy bien tiene una PO2 de 95.
Hemos dicho que puede ser hasta 100, 70, etcétera, etcétera. Y está con una FiO2 de 21%. ¿Por qué? Porque está respirando esto, ¿verdad? Entonces, ese 21% es básicamente en porcentaje. Y se coloca 0,21. ¿Cuánto da esto? 95 entre 0,21. Un paciente que está muy bien. ¿Cuánto? 400. Perfecto. Entonces, lo normal siempre es más de 300. ¿Está normal este paciente? Totalmente está normal. Más de 300 significa que está normal. Ahora, vamos a poner un paciente que está muy mal, un paciente con COVID si quiere. Una PO2 va a tener de 40 y está con una FiO2 del 100%. Y el 100% se coloca 1. Si hubiera estado en 50%, 0.5. ¿Entienden? 40 entre 1, 40. Entonces está realmente mal. Entonces esa clasificación se divide así. Cuando el paciente tiene un distrés respiratorio leve, está entre 200 o 300. Leve. Cuando está moderado es entre 100 y 200. Y si está muy grave, básicamente es menos de 100, como nuestro paciente. Esto es lo que se vive a nivel del mar. ¿Y esto se relaciona en nuestro país? No. Entonces, para eso, esto es una guía que sacó la Sociedad de Terapia Intensiva a nivel nacional hace un año y medio, justamente para el COVID, y dice: si la altitud es más de 100 metros sobre el nivel del mar, lo que hace para corregir la presión barométrica es PO2, FiO2 por la presión barométrica dividida entre 760. Y esto corrige básicamente nuestra presión barométrica. Por ejemplo, a ver, vamos a Cochabamba. ¿Cochabamba tiene más de 1000 metros? Sí, estamos con 2600 metros acá, más de 1000, por supuesto. En ese caso, ¿qué es lo que hacemos para corregir? Mi paciente, a ver, este que está bien, ¿ya? Este que está bien, ¿cuánto hemos sacado? 400 y pico, ¿no? De 450, ya. Es bien interesante. Este es su PAFI del paciente actual. Pero ¿será igual a 2600 metros o a más de 1000? No. Entonces vamos a ver. ¿Estamos más de 1000 metros? Sí. ¿Cuánto de PAFI tiene mi paciente? 452, suponemos. 452 por presión barométrica de Cochabamba. ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan? 560 dividido entre la presión barométrica a nivel del mar. ¿Cuánto da? A ver, calculen, por favor. Grados a nivel de mar. Y esto es de Cochabamba y esta es la PAFI de mi paciente. ¿Es lo mismo? No, por eso cambia. Siempre va a ser menos. Entonces, esta relación la han sacado hace un año y medio y ya se conocía. Gracias a esto, por ejemplo, en el Alto, 453. En La Paz, en el centro, 495, un poquito más en el sur, porque es más alto, ¿verdad? En la zona sur de La Paz. Y esto también varía acá. Por decir, en el Alto, que es la parte más alta de La Paz, leve es por debajo de 179, moderado 119 y grave 60, no es 100 el grave, ¿no? Entonces, ¿qué refleja esto? Que hay más tolerancia al distrés respiratorio, ¿no? No vamos a usar 100 para hablar de severo. Si de hoy en La Paz usamos 60, en La Paz en el centro 65 y en el sur 68. Y en Cochabamba debe ser más o menos 72, 73.
94 más o menos, que ahora les voy a mostrar. ¿Se entiende esto, no? Entonces, no es lo mismo mi PAFI a nivel del mar que en La Paz o que en Cochabamba. Entonces, este es un cuadrito que se publicó ya hace muchos años, con colegas paseños, midiendo gasometrías a diferentes países. Fíjense, Bogotá y Colombia. Bogotá es igualito a La Paz, o Cochabamba, perdón. La presión es la misma porque estamos a 2.600 metros. ¿Cuánto? 560, ¿no? Acá está. El pH varía ciertamente con esto. Fíjense el pH más bajito. ¿Por qué? Porque está respirando más rápido. El P2 más bajo. La PCO2 también más bajo porque está hiperventilando. Y el bicarbonato tiene tendencia a hacerse acidótico, ¿no? Y de esto va cambiando en otros países. Ahora, nosotros en Cochabamba hemos sacado justamente el año pasado nuestra guía de evaluación. Y nosotros hemos tomado en cuenta, en el caso de Cochabamba, que se encuentra a 2.574 exactamente, los valores de la clasificación teórica son los siguientes. Leve o grado 1, la PAFI 250. Moderado 175. Y grave 90. Ahí está lo que les decía, no es 68 como en La Paz. Aquí era 68. 68, 65, 60. En Cochabamba nosotros hemos tomado en cuenta 90. Por debajo de 90 recién es severo. Independientemente de la relación de la PAFI, debe evaluarse el contexto clínico y la altura. Es fundamental. ¿Se entendió? Entonces vean la relación y diferencia de la PAFI en la presión barométrica de La Paz, de Cochabamba. Ahí están los niveles que también varían. Por ejemplo, en La Paz se habla de hipoxemia cuando es por debajo de 88, 85, aquí está, hipoxemia. En cambio en Cochabamba un poquito más alto. Entonces, ¿por qué esto? Porque los paseños tienen más tolerancia, tienen más hemoglobina, algo de policitemia, más eritropoyetina, etc., ¿no? Porque viven con un nivel de oxígeno más bajo. Así que su hipoxemia es más tolerable. Y todavía más alta está en Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz está 90, recién se considera hipoxemia. Cochabamba más bajo y La Paz mucho más bajo. Aquí está. A nivel del mar, que eso es lo que nosotros hemos sacado, la saturación y la denominación de hipoxemia es por debajo de 90. Más de 3.000 metros como Cochabamba, 85. Y entre 1.000 y 1.300, 88. Eso es lo que les decía más o menos. Nosotros estamos acá, por debajo de 88. En nuestro medio en Cochabamba debería considerarse hipoxemia. Ahora, ingresando ya después de esta introducción a lo que es la oxigenoterapia, pues está oxígeno. Básicamente es eso. Y la hipoxemia, como les decía, consiste en un nivel de PO2 por debajo de 60 en la gasometría o una saturación menos de 90. En Cochabamba, 88. En La Paz, 85. Ahí están los valores normales, el mismo cuadro. La PO2 hasta 80 tiene una buena saturación, la relación. ¿Y qué implica ahora? Cuando hay oxígeno bajo, pues el pulmón trabaja más, el paciente respira más rápido y el corazón también. Entonces, ¿qué es lo que genera la hipoxemia? Cambios en el corazón, cambios en el pulmón y algunos otros en la cavidad, en la estructura de las costillas y el diafragma. Ahora vamos a ver cuáles. Por ejemplo, esta. ¿Saben qué es la atelectasia? Eso, doctor, excelente, muy bien. Justamente nosotros, en los grupos prácticos, era una señora de 78 años que tenía un problema o la sospecha de un mieloma múltiple. ¿Saben qué es el mieloma múltiple? Es una gammopatía monoclonal donde hay una gran cantidad de células plasmáticas. ¿Saben qué son las células plasmáticas?
glóbulos blancos que generan anticuerpos, ¿verdad? Más del 10% de la médula ósea ya es mieloma múltiple. Pero tienes otros criterios. Gamapatía monoclonal, ¿qué significa? Que las proteínas o anticuerpos están elevadas en algún valor, o IgG, o IgM, o IgE. El más común es IgG. Entonces, esto se evalúa por electroforesis. La electroforesis es una medición de las proteínas, globulinas, albúminas, etc. Entonces, la curva de la gamapatía monoclonal es así, así. Esto es lo normal, y esta es la elevación de estos anticuerpos, que en este caso sería IgG. La IgG estaba alta. La beta 2 macroglobulina, que también es un marcador del cáncer, del linfoma y del mieloma, también estaba alta. Las células plasmáticas que generan estos anticuerpos forman anticuerpos de cadenas ligeras. ¿Saben, no? Que el anticuerpo tiene una forma de hielo. ¿Se acuerdan? Cadenas ligeras pesadas, ¿no? Entonces, la célula plasmática libera anticuerpos de predominancia de cadenas ligeras. Y eso se llama proteína de Vence-Jones a nivel del riñoncito. Se mide, pero era negativo. Tenía todo excepto Vence-Jones. Lo otro que pasa es que cuando hay tantas células plasmáticas, estimula a nivel óseo a los osteoblastos y osteoclastos. ¿Qué quiere decir? Anda sacando todo el calcio del hueso. ¿Y cómo se ve el hueso en la radiografía? Obviamente radiolúcido, negro, completamente osteoporótico. Y hay signos radiográficos característicos como el queso suizo en la cabecita. Pues el cráneo se ve con manchas negras, justamente por este compromiso del calcio. Y obviamente hay hipercalcemia. Lo único que nos faltaba a esta paciente es la punción de médula ósea para definir que sea más de 10% de células plasmáticas. Pero ¿por qué hablo de atelectasia? Esta señora estaba con oxígeno 8 días más o menos, entre máscara, puntas. ¿Cuál es el mayor porcentaje o qué elemento está más en el alveolo? Oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono. Les he mostrado. Tanto en el alveolo como en la atmósfera, ¿qué está predominando? Les mostré un valor alto. ¿Se acuerdan de la presión atmosférica 760? ¿Y cuánto tenía de nitrógeno? 500 y pico, que es 78%, o sea, más del 70% ocupa o no ocupa el nitrógeno. Se ha mostrado, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le doy mucho oxígeno al paciente, elimina el nitrógeno. Ese 70% baja a 50, 40, 30, mucho oxígeno, pero, o sea, uno diría, bueno, súper oxígeno. Pero ¿qué pasa con el alveolo? Se colapsa. Porque no hay nitrógeno que participa en la tensión superficial para mantener estable el alveolo. De modo que cuando inspire oxígeno se llene, cuando expire dióxido de carbono hace esto, ¿verdad? Pero nunca esto. Si hace esto se llama atelectasia, y la atelectasia se genera por el exceso de oxígeno. Lo que hace es desnitrogenar. Eso se llama desnitrogenización. ¿Se entendió, no? Esa explicación es especialmente interesante, muy práctica. Es por eso que no hay que dar oxígeno en exceso, porque el oxígeno es un medicamento y hay que tener mucho cuidado. Así que esta señora vino con hipoxemia, estaba desaturada, falla respiratoria, le hicimos la placa blanco del lado derecho, y como dice la doctora, la tráquea estaba completamente acá y el pulmón era una cosita así. Hicimos tapoteos, todo para sacar los mocos, porque a veces también los mocos y bajamos el oxígeno. No ha mejorado. Entonces el día de ayer tenían que hacer una fibrobroncoscopía para tratar de destapar. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa restricción pues te anula un pulmón. Entonces la sospecha también es, ¿será atelectasia?
¿Será líquido? ¿Será neumonía? ¿Por qué está blanco? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Le hicimos un eco del pulmón. ¿Y qué pasa? El corazón estaba acá. ¿Me entienden? O sea, puede ser una dextrocardia. Interesante. Pero nos pusimos a pensar, está tan retraído por esa telectasia que el corazón está acá. Impresionante. Así que, pues nada, tenían que hacer la fibroscopía para tratar de abrir ese punto. A eso se llama telectasia. Y bueno, el oxígeno lo damos por el oxígeno a cilindro. Este es el gaseoso. Tiene dos elementos. El manómetro, que es este, que te mide la cantidad en libras de oxígeno de este aparato. Y el manorreductor es esto, que le mide la cantidad de oxígeno en litros que le das al paciente. Así que no cometan el error de decir, el paciente está con 6 libras. No hay eso. Las libras se emiten o salen de acá. Pero lo que va a ingresar al paciente es en litros. En libras es gracias a una relación de la presión con libras que te dice cuánto de oxígeno tiene esto. Ahorita les voy a mostrar, es interesante. Pero bueno, entonces el sistema de oxígeno puede ser líquido o gas comprimido, que es el gaseoso. Pero también esto, ¿saben qué es esto, no? Se ha usado mucho en los pacientes con COVID, que son máquinas que se llaman concentradores de oxígeno. ¿Cuál es la diferencia entre usar esto y pues esto? ¿Este? Más puro. Ya, a ver qué más pueden comentar. Es correcto, es más puro. ¿Pero a qué se refieren con eso? Esto es un concentrador. La desventaja es que utiliza muchísima electricidad. Mucha. Imagínate si tienes un paciente que está 12 horas conectado, consume pero terriblemente. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que lo que hace esto es captar el oxígeno de acá, del aire ambiente, y le da al paciente. Pero, ¿cómo lo hace? Hay unos filtros o barreras en esa máquina que sacan el nitrógeno del oxígeno de acá. O sea, ya hemos dicho acá, hay nitrógeno 500 y pico, oxígeno 150, dióxido de carbono 0.03, ¿se acuerdan? Entonces, saca el nitrógeno y le administra al paciente el oxígeno puro, como decía el doctor. Este es el que administra el oxígeno puro. Pero, imagínense, si yo le doy 5 litros con máscara, ¿se acuerdan cuánto de FiO2 era? Una máscara simple. Les dije. Con una máscara le doy 5 litros, ¿cuánto de FiO2 era? 50, hasta 50 o 60 era. ¿Ok? Pero si le doy 5 litros acá, esto implica 30% de FiO2 o 40%. Es menos. O sea, te da oxígeno, pero es en menor concentración. Porque lo que hacen es sacar el nitrógeno y pues dar lo que queda acá. Así que dándole más flujo, pues del 21 que está captando acá, que en realidad es 19 o 18 punto y pico, te vas a dar menos. Esa es la diferencia de usar un concentrador. Lo malo es que cuesta mucho. ¿Puede hacer colapsar el alveolo porque solo tiene oxígeno? Claro que sí. Por eso se lo permite usar porque las concentraciones de oxígeno son más bajas de lo habitual. Y hay dos tipos de aparatos. Uno, el que tiene hasta 5 litros y el que tiene 10 litros. El que más se utiliza son 5 litros. Y esa cantidad de oxígeno, pues 5 litros implica 50 de FiO2, que no llega a 50 de FiO2, sino 30, 40. No es mucho. Tiene la opción si le das 10 litros. Por eso el de 10 litros es más hospitalario. Pero en el hospital, ¿qué preferimos usar? Esto, o el oxígeno líquido, ¿me entienden? Así que el de 10 litros, que es muy caro, generalmente no se utiliza, sino el de 5. Ahí está el oxígeno líquido, la central de los hospitales. Y fíjense la relación. 1 litro de este oxígeno líquido equivale a 850 litros de oxígeno gaseoso. Obviamente conviene usar este, armarse su central y trabajar con esto. Los cilindros, pues básicamente tienen dos elementos, el manómetro y el manorreductor. Este es el que te mide la cantidad de oxígeno que tiene la máquina, y fíjense, este es otro tipo de manómetro, larguito, no es circular, es
Se te mide la cantidad de litros que yo le voy a dar al paciente. Debe tener humidificador la mayoría de las veces porque es oxígeno a alto porcentaje. Ahí están los dos, manómetro, y este es el manorreductor. Manómetro es lo que sale del oxígeno y te mueve la hojita, obviamente te va a decir si tienes 1000 bar o 1000 PSI, 800 PSI, etc., que es la cantidad de libras y presión. Y el manorreductor es la cantidad de litros que le doy al paciente. Ahí están los dos tipos de los manómetros, ¿no? Este que me da la cantidad de litros del oxígeno y este aquí están los litros, están 1, 2, 3, cualquiera de los dos son los manómetros. Y estos son flujómetros realmente. Obviamente, acácito en la pared, bueno, acá no se ve mucho, acá. Aquí esto se utiliza, ¿no? Y ahí va el cable del oxígeno. Esto se llama niglesito, ¿no? Es una válvula que se conecta al cable de oxígeno. Más humidificadores. Este es un humidificador pasivo. Y esto es importante. ¿Se acuerdan las puntas nasales que les hablé la otra vez? Uno parecido, pero es de alto flujo. Hemos dicho que puede ser invasivos y no invasivos, ¿se acuerdan? El tubo traqueal es invasivo y el resto es no invasivo. Pero lo que nos olvidamos hablar es el de alto flujo y el de bajo flujo. Los de alto flujo son básicamente, hemos hablado del Venturi, ¿no? Venturi y la cánula nasal de alto flujo. ¿Saben qué es la cánula nasal de alto flujo? Es lo mismo que una punta nasal, pero con sus orificios realmente gruesos. Y eso se ha usado mucho en el COVID. Entonces, al ser grueso, necesita un humidificador. Y este humidificador activo. Así que esas épocas venía la cánula nasal de alto flujo, más la tubuladura, más este equipo en $3,500, no sé, caro. Pero la cánula nasal cuesta 150. Así que preferible que te compres una cánula nasal y en el hospital hay estos y lo conectas. Chao. Sin embargo, pues ahora ha bajado más de la mitad. Estos son de alto flujo, ya hemos visto el Venturi porque es de alto flujo, ¿no? Porque pasa el oxígeno por un orificio que se va achicando más y más. Ahora les voy a mostrar. En cambio, el de bajo flujo son todititos los demás. Máscara facial simple, máscara con reservorio, con válvula, sin válvula, punta nasal. ¿Por qué? Porque no generan este efecto de Bernoulli, se llama, que es el de Venturi, donde las concentraciones de oxígeno acá son fijas, ¿se acuerdan? O le doy 50, o le doy 40, etc. Ahí está el oxígeno, los cilindros, los diferentes tamaños. ¿Por qué es importante saber el manómetro, no el manorreductor? Porque te va a decir, por ejemplo, si yo estoy usando 10 litros este tubo, apenas le va a durar 14 horas. Una barbaridad. Obviamente es una cantidad elevadísima de oxígeno. Un tubito más chiquitito, si utilizo 10 litros, me dura 1 hora, 10 minutos. Terrible. Uno va a desaparecer consumiendo oxígeno y gastando dinero. Entonces, ¿cómo evaluamos esto? Gracias a esta fórmula. El PSI, que es la medición de presión en libras del tubo normal, y la mínima. ¿Qué es la mínima? Todos los tubitos tienen un código, puede ser MED, donde la PSI mínima puede ser 1,56, 0,28, 0,16. Entonces, esto varía. Se le multiplica por una constante y se pone el flujo de oxígeno. Si está con 5 litros, se pondrá 5 litros, 10 litros, etc. Entonces, ahí está. PSI es la unidad de presión en libras fuerza por pulgada cuadrada, ¿no? Entonces, eso sí se utiliza cuando hablo del tanque o del cilindro, pero cuando le doy al paciente litros. Así que les voy a mostrar este que es uno de las últimas diapositivas, donde les enseña a calcular. Compañeros y colegas, sean bienvenidos a este nuevo video en el que aprenderemos a calcular el tiempo que nos tardará un tanque de oxígeno o cilindro de oxígeno que estemos usando o que estemos por usar. Para ello será necesario conocer las unidades de presión del cilindro o de los tanques de oxígeno. En mi país solemos utilizar la unidad de PSI, que quiere decir libras fuerza por pulgada cuadrada, esto por su tracción del inglés, y que se expresa de la siguiente manera. También existen otras medidas como son kilogramo fuerza por centímetro cuadrado o los bar, y que un PSI es igual a 0.070 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado y un PSI también es igual a 0.0689
mar. Pongo estos datos ya que dependiendo de la región, la institución o el país en el que se encuentre serán las unidades de presión que utilicen para poder realizar este cálculo. Para este tema utilizaremos el PSI. En esta región o en mi estado, los medidores de presión de los tanques de oxígeno, de los cilindros de oxígeno, se le denominamos manómetros. Estos vienen graduados de diferente manera, puede ser de una sola escala o de dos escalas. Como vemos, este manómetro viene graduado en PSI y que viene de 0 a los 4000 PSI, aumentando de 500 en 500 en cada uno de los rangos. Es cierto que también estos manómetros, dependiendo de la región o el lugar en el que se encuentren, pueden venir grabados en las otras unidades de presión que ya vimos. Existen también diferentes tipos de cilindro para oxígeno que son fabricados mediante aluminio, mediante acero de carbón o de acero. Son diferentes tipos de cilindros de oxígeno, pero los que comúnmente suelen usarse en instituciones hospitalarias o para domiciliarias son los tipo D, los tipo E y los tipo M, que son los que utilizaremos para este tema. Conociendo el anterior ya podemos utilizar la siguiente fórmula. Duración es igual a PSI menos PSI mínima por la constante entre el flujo. El primer dato que nos pide es el PSI y este se refiere a la presión del manómetro. ¿Qué presión? Es decir, cuando nosotros vamos a utilizar un tanque de oxígeno o estamos utilizando un cilindro de oxígeno, a este se le coloca un manómetro y abrimos el tanque de oxígeno. Al abrir, el manómetro nos refleja una presión. Esa presión es la que nos está pidiendo en este dato. Ahora nos pide una PSI mínima, es decir, cada uno de los cilindros tanques de oxígeno tiene un volumen residual. O también las instituciones de salud o dependencias suelen utilizar un rango de presión mínimo o de reserva para poder tener así un tiempo extra para que no se nos acabe nuestro tanque de oxígeno y poder adquirir otro o cambiarlo por otro antes de que este se quede sin oxígeno. Las constantes son dependiendo del tipo de tanque de oxígeno o de cilindro de oxígeno. Un tanque tipo D o cilindros tipo D tienen una constante de 0.16 litros por PSI. Uno, los de tipo E, tienen una constante de 0.28 litros por PSI y los de tipo M tienen una constante de 1.56 litros por PSI. Ahora el flujo se refiere a los litros por minuto de oxígeno que se le vayan a otorgar o proporcionar al paciente o a la persona. Ahora vamos a poner un ejemplo. Tenemos un tanque de oxígeno conectado a este manómetro y este manómetro nos refleja que ese tanque de oxígeno tiene una PSI de 1900. Ahora vamos a necesitar la PSI de reserva. Voy a utilizar la que en mi institución utilizamos y se estandarizó que para poder realizar este cálculo tendremos que utilizar 200 PSI. Vamos a poner como ejemplo que estamos utilizando un tanque tipo D que tiene una constante o una relación de 0.16 litros por PSI. Tenemos el siguiente dato que nos indica que vamos a proporcionar oxígeno a través de una cánula nasal a razón de 4 litros por minuto. Y con ello nosotros ya podemos tener todos los datos que requerimos para poder sustituirlos en la fórmula. Ahora los sustituimos y hacemos el primer paso. Nos pide que restemos a la PSI mínima. Por lo tanto, la PSI que nos dio el manómetro conectado al tanque de oxígeno era de 1900 PSI. Le restamos la PSI mínima y nos da como resultado 1700 PSI. A este resultado ahora vamos a multiplicarlo por la constante, y ya sabemos que esta depende del tanque de oxígeno, y como tenemos un tanque tipo D, ese tiene una constante de 0.16 litros por PSI. Entonces lo multiplicamos por E, pero como ya sabemos que los signos iguales que se dividen se eliminan, el resultado nos va a dar en litros. Nos da igual a 272 litros. Ahora, esos 272 litros vamos a dividirlo entre el flujo. Por lo tanto, el flujo que nos indicaron fueron 4 litros por minuto. Entonces, 272 litros entre 4 litros por minuto nos va a dar igual a 68 minutos. Y así podemos identificar y calcular el tiempo que nos va a tardar el tanque tipo D que tiene una presión de 1900 PSI y tardará 1 hora con 8 minutos. Es cierto que existe otra forma más fácil para poder calcular qué tiempo me va a tardar ese oxígeno, pero depende que esta fórmula más bien depende de que el tanque de oxígeno no se haya utilizado y sepamos que está lleno, ¿no? Y para ello la fórmula es muy simple. La duración va a ser igual a la capacidad del tanque de oxígeno en litros, que esta la obtenemos del mismo tanque de oxígeno ya que viene plasmado en su etiqueta, entre el flujo de litros por minuto. Por lo tanto vamos a poner el mismo ejemplo.
vamos a poner ahora que tenemos un tanque tipo D, que según la Cruz Roja, tomando un dato de ellos, un tanque tipo D tiene una capacidad de 350 litros, por lo menos aquí en México. Y la prescripción fue la misma, proporcionar oxígeno a 4 litros por minuto. Lo único que hacemos es sustituir los valores de la fórmula, dividimos 350 entre 4 litros por minuto, signos iguales que se dividen se eliminan, por lo tanto este tanque nos va a tardar 87.5 minutos. A título personal, yo prefiero hacerlo con el cálculo anterior, ya que pues no tenemos la certeza realmente que el tanque venga lleno completamente o que tenga una determinada presión, no sé. Entonces, por eso siempre yo utilizo la fórmula anterior, ya que yo coloco el manómetro al tanque de oxígeno, lo abro, veo cuál es la presión que tiene y por medio de la presión, como vimos en la fórmula anterior, realizo el cálculo. Bueno, esto ha sido el tema. Bien, interesante eso. La primera fórmula interesante, ¿no? La que vale la pena. Ahora, nosotros medimos la saturación por el saturómetro o por gases. Ya han visto ustedes la saturación, junto con la PO2, junto con el pH, el bicarbonato, etc. Entonces, este saturómetro puede ser el que está conectado al monitor o el que es independiente, el que es chiquitito, el que se coloca el dedo y punto, ¿no? Y lo que hace es seguir las ondas, esto es por fotodetectores, que van a detectar los movimientos del glóbulo rojo. Y esto se transmite en esta imagen, ¿no? Que esta es la saturación de oxígeno. Eso es lo que ven al monitor. Entonces, ya hemos visto. ¿Cuáles son las ventajas entre el saturómetro y la gasometría? Pues la gasometría obviamente me mide más cosas. Lo malo es que necesitamos hacer una punción, necesita entrenamiento. No así en la saturación, solo que la saturación pues es un valor que te dice el porcentaje de oxígeno unido a la hemoglobina, nada más. Dentro de la oxigenoterapia existen diferentes indicaciones. Puede generar problemas porque es una droga y debe ser supervisada. Debemos saber cuánto de dosis, porcentaje usar. Y nosotros lo usamos en el paciente litros minuto. Sí o sí, litros minuto. Ahí está. Bajo flujo, cánula nasal, máscara simple, con reserva. Alto flujo, Venturi, cánula nasal de alto flujo, y acá está el halo. Con un baldecito que se pone en la cabecita del neonato. La relación, hemos visto, ¿no? Que sube 4% en la punta nasal. Bueno, esto es más o menos 2, ¿no? 1 litro es 24, 2 litros es 28, 3 litros 32, ¿se acuerdan? Hasta 4 litros. La punta nasal. Máscara simple, que hemos dicho hasta 50, 60, hasta 70 algunos lados, ¿no? Donde 6 litros era 60, 7 litros 60, 8 litros 60. Esta es la máscara. Con reservorio, hemos dicho, con y sin válvula. Esta es la que tiene, o la que no tiene válvula, donde el CO2 del paciente retorna acá. Lo malo es de que reinamos su CO2, pero es muy poquitito. En cambio, este no tiene válvula, por lo que el oxígeno ingresa, pero el CO2 ya no retorna. Este es mejor, pero bueno, que tengan, cualquiera se utiliza, con y sin válvula. Y la válvula habitualmente se encuentra acá. El Venturi, ya hemos dicho que es o son concentraciones fijas gracias al diámetro de este. Ese es el Venturi, ese es el aparatito, y ahí está, fíjense, este diámetro varía en cada concentración de oxígeno. Acá está, miren, 24 más chiquitito, 40 más, y el 50% es más todavía. Ese es el efecto de Bernoulli. Oxígeno, y además ingresa un poquitito de aire atmosférico. Esta es la válvula de Venturi común, tiene 21, 24, 35, 40 y 50%. Ya no se usa mucho porque se malogra muy rápido. Y este es el que se usa en el medio. Se compra, es de acceso fácil. Anaranjado donde estás, creo que es este, 50, 40, 35, 28, 21, y así son, diferentes concentraciones. Hemos dicho en qué paciente, CO2. Aquí está. Ahora, por ejemplo, el anaranjado que tiene 50% sí necesita esta cantidad de litros de oxígeno, 15 litros. Por eso es de alto flujo. El rosado, que es al 40% rojo en realidad, 15 litros también. Y así te dicen cuántos litros necesita para llegar a esa concentración de oxígeno. Este es el resumen. Estas diapositivas las voy a subir, a ver si alguien de ustedes me escribe para que les pase estas y las previas. Plataforma, aquí está el halo en los neonatos, ¿no? La cánula nasal en pacientes, pero esto es utópico porque el paciente está mal, está re bien.
Es una cánula nasal, pero esta es un orificio muchísimo más grande. Ahí está el humidificador. Muchas veces usábamos estos otros que son respiradores portátiles. Uno de estos era el BiPAP, y acá lo que dice, utilizando estos dispositivos portátiles o prehospitalarios se evitaba la intubación. Esta es la máscara con reservorio que hemos usado nosotros para conectarla a ya sea un respirador, ya sea ventilación no invasiva. La ayuda del fisioterapeuta ha sido valiosa en estos pacientes. Ahí está la diferencia entre CPAP y BiPAP. Obviamente el que es mejor es el BiPAP. Tiene dos presiones, una hacia arriba y otra hacia abajo. No genera una presión positiva como el ventilador, pero ha servido bastante. El AMBU lo conoce, otro dispositivo. Hemos utilizado desde la cánula nasal, Venturi, máscara, cánula nasal de flujo, ventilación invasiva y al final intubamos. Esta era la secuencia que seguíamos en los pacientes. Este es el helmet, no hemos usado acá, sí nos ha llegado de contrabando varias a Bolivia. Aquí está el oxígeno, aquí está la eliminación del CO2. Lo malo es de que te genera mucho ruido, decibeles altos. Eso es lo primero que hacíamos, la máscara. Ahí un paciente está con ventilación no invasiva, este es mi servicio. Lo pronábamos, le damos la vuelta. ¿Se acuerdan? Al darle la vuelta, pues la parte de atrás se amplía y mejora su ventilación. Esta es una señora que la mantuvimos ventilada por casi 30 días. Generó una necrosis por esta máscara, generó una necrosis acá nada más, pero salió. Este es un trabajo de ivermectina que hicimos, no es necesario que les muestre justo en la pandemia. Y aquí les voy a mostrar solo un videito, nada más, porque este es un dispositivo que usamos esas épocas. La máscara que les decía, su filtro, una tubuladura, otra tubuladura, bolsa de reservorio y una válvula de PIC. Ahí está. Y obviamente a 10-15 litros. No saben lo que mejoraba a los pacientes. Esta señora ni siquiera ingresó a terapia. Saturaba 60, con eso llegó a 90, estuvo 3 días y fue a la casa. Eso es una invención que hicimos en la Caja Nacional. Obviamente todo el tiempo estamos tranquilos así, ¿no? Todo el tiempo. Terrible. Y así tuvimos varios pacientes que han ido saliendo, mejorando su saturación, y bueno, esta es la secuencia que les decía. Ahora, obviamente hay que tener cuidado, si manejan el cilindro, cuidado que se caiga, porque tiene oxígeno a presión, se cae, se rompe, es una bomba eso, ¿no? Las complicaciones del oxígeno, atelectasia, ya hemos dicho, desnitrogenización por esto, hipoventilación y genera radicales libres, ¿no? Peróxido de hidrógeno y demás. Las vacunas son lo que más beneficio ha generado. Para crear una vacuna, nosotros hemos tenido en tiempo récord a los 6 meses ya una vacuna, lo que generalmente tardaba 2 años. Las diferentes vacunas, Sputnik, estas épocas, esta es una diapositiva antigua, la actividad física que sirvió mucho en estos pacientes. Ahí están las diferentes cepas, ¿no? La gamma brasilera, Gran Bretaña, alfa, ¿se acuerdan? La beta, la de Sudáfrica, delta de India, lambda, y de aquí viene el omicron. ¿La última cuál era? Un omicron modificado, después algo más versión, ¿no? ¿Se acuerdan? Y ahí van mutándose cada vez más estos virus. Del tratamiento, los más certificados son 2: corticoides y anticoagulantes. Después el resto no ha servido para nada. Esta es la terapia intensiva, paciente en prono, la monitorización, todos los equipos. Este es un dispositivo que lo hemos usado ahora y lo estamos usando, que ahorra oxígeno. Tiene una bolsita que se llena de oxígeno y se vacía cada que el paciente respire. Esto está en estudio piloto. Nos falta un par de pacientes para acabar. Ojalá lo concluyamos. Es creado por bolivianos y fabricado en Colombia. Bueno, hay que tener seguridad porque es una droga. Siempre tratar de mantener entre 88 y 90. En Cochabamba por debajo de 88, recién es hipoxemia. Es una droga, así que necesitamos usarlo con debido cuidado. Actividad física y algunas vitaminitas que siempre se han recomendado. Justicia distributiva, todos deben tener acceso al oxígeno, ¿no? Traslado al hospital, consentimiento informado, etc. ¿Listo, doctores? Una pregunta, hay unos generadores así pequeños que se conectan a batería y se puede cargar así, igual generan... Son portátiles, doc, igual generan oxígeno, ¿no? Pero no duran mucho, pues, ¿no? Porque al ser portátiles necesitas cargar.
que dura entre 4 y 6 horas más o menos.